El síndrome del colon irritable, también conocido como colitis o intestino irritable, es una afección gastrointestinal que afecta a numerosas personas sin importar la edad. Se caracteriza por el dolor en el vientre, flatulencia, inflamación y trastorno del tránsito intestinal. Las alteraciones del ritmo intestinal pueden manifestarse con predominio del estreñimiento o de la diarrea, o de forma alterna diarrea-estreñimiento. Otros síntomas son la sensación de evacuación incompleta y la presencia de moco en las deposiciones. Esta enfermedad repercute en la calidad de vida de las personas que la padecen. Existen múltiples causas de esta enfermedad, como factores genéticos, psicológicos y procesos infecciosos. En investigaciones recientes se ha afirmado que las personas que padecen este trastorno presentan una carencia de vitamina D. La vitamina D que se asocia con el síndrome del colon irritable es específicamente la vitamina D3, también conocida como colecalciferol. Esta forma de vitamina D es la que se sintetiza en la piel mediante la exposición a la luz solar y también se encuentra en algunos alimentos. La vitamina D3 es considerada la forma más activa y biodisponible de vitamina D en el organismo y desempeña un papel crucial en la regulación de diversos procesos fisiológicos, incluyendo la absorción de calcio y fósforo, así como el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. Por lo tanto, se ha observado que la deficiencia de vitamina D3 está relacionada con el desarrollo y empeoramiento de los síntomas del síndrome del colon irritable. Al analizar y corregir los niveles de vitamina D3 en los pacientes con esta condición, se ha logrado mejorar su calidad de vida y reducir la intensidad de los síntomas asociados. Existen alimentos que contienen vitamina D3 de forma natural. Entre ellos se encuentran pescados grasos. Los pescados como el salmón, la caballa, las sardinas y el atún son excelentes fuentes de vitamina D3. Se recomienda consumir pescado graso de forma regular para obtener una buena cantidad de esta vitamina. Hígado de res. El hígado de res es una fuente rica en vitamina D3, así como en otros nutrientes esenciales. Sin embargo, es importante consumirlo con moderación debido a su contenido de colesterol. Yema de huevo. La yema de huevo también contiene vitamina D3. Al elegir huevos, es recomendable optar por aquellos provenientes de gallinas criadas en libertad, ya que suelen tener niveles más altos de vitamina D. Productos lácteos fortificados. Algunos productos lácteos como la leche, los yogures y los quesos pueden estar fortificados con vitamina D3. Es importante leer las etiquetas para asegurarse de que contengan esta adición. Hongos. Algunos hongos como los champiñones y los hongos shiitake pueden sintetizar vitamina D3 cuando se exponen a la luz solar. Los hongos expuestos a los rayos ultravioleta antes de su consumo pueden tener niveles más altos de vitamina D3. Aceite de hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao es conocido por ser una fuente concentrada de vitamina D3. Se utiliza tradicionalmente como suplemento dietético y puede ser una opción para aquellos que buscan aumentar su ingesta de vitamina D3. Además de estos alimentos, es importante tener en cuenta que la principal fuente de vitamina D es la exposición solar. La piel humana produce vitamina D3 cuando se expone a la luz solar directa, especialmente a los rayos ultravioletas B. Por lo tanto, pasar tiempo al aire libre y exponer la piel al sol de manera segura y moderada también es fundamental para mantener niveles adecuados de vitamina D en el organismo. La suplementación con vitamina D3 se ha demostrado beneficiosa en varios estudios y puede ser una opción recomendada para aquellas personas con deficiencia de esta vitamina. En resumen, podemos decir que las personas que padecen del síndrome del colon irritable presentan frecuentemente una carencia de vitamina D3, lo cual implica que sus niveles de esta vitamina en el organismo suelen ser más bajos de lo normal. Esta deficiencia de vitamina D3 puede deberse a diversos factores, como la dificultad para absorberla adecuadamente a través de la alimentación o la falta de exposición suficiente a la luz solar, que es una de las principales fuentes naturales de esta vitamina. Es importante destacar que esta asociación entre el síndrome del colon irritable y la deficiencia de vitamina D3 ha sido observada en numerosos estudios científicos, lo que respalda la idea de que existe una relación entre ambas condiciones. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo.